Hoy, 29 de agosto de 2024, nos encontramos en el Gran Museo Nacional, en una exposición permanente, quizá la más importante hoy en día del Museo Nacional, que es también conocida y concebida como el Panóptico. El edificio que hoy en día acoge al Museo Nacional también es conocido comúnmente como Panóptico. Este edificio fue construido entre 1870 y principios del siglo XX, concebido como penitenciaría central del estado de Cundinamarca en terrenos extramuros de Bogotá. Se inserta en una larga historia de modernización de las instituciones estatales para el control y la reforma social. El Panóptico fue escenario de la convulsionada vida política colombiana de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ya que en esta se albergó a los presos de la Guerra de los 1000 días, que se dio en 1899 y 1902. La dinámica transformación urbanística de mediados del siglo XX y la obsolencia de la función carcelaria del edificio cuestionaron su supervivencia. Sin embargo, en 1946 le fue atribuida una valoración arquitectónica de carácter patrimonial, reconociéndosele como una edificación digna de ser conservada y fue destinada como sede definitiva del Museo Nacional hoy en día. Dicha resignificación cultural revisó el Panóptico de una identidad simbólica significativa que fue ratificada en 1975, cuando fue declarado Monumento Nacional. Las sucesivas readecuaciones del edificio, en concordancia con su función museal, marcaron su historia a lo largo del siglo XX, mientras que para el siglo XXI se vislumbra como un ícono cultural, patrimonial y urbanístico, en el marco de un plan de reordenamiento territorial de una gran envergadura. Continuemos con esta gran historia de las cárceles en Bogotá. De la cárcel chiquita al Panóptico. Esta historia cuenta que tras la independencia de la naciente República Colombiana, heredó el sistema penitenciario colonial. Hasta la década de 1840, continuaron funcionando las 3 prisiones ubicadas en la Plaza Mayor de Bogotá. La cárcel grande al costado sur y en el costado occidental las cárceles del divorcio, donde eran recluidas las mujeres. Estas fueron demolidas entre 1846 y 1847, para así construir el Capitolio Nacional y las galerías Arrubla, edificio que está ubicado donde hoy se erige el Palacio Liébano. Desde mediados del siglo XIX, los reformadores liberales buscaron, entre otras cosas, abolir la esclavitud e incentivar las exportaciones agrícolas. Fue así que propusieron también la transformación del sistema penal, concibiendo las cárceles no solamente como instancias de reclusión de los presos, sino como lugares para su penitencia y reforma. En la década de 1870, cuando los liberales estaban en el poder, la materialización de este fue ideal y se concretó en el Panóptico. También podemos apreciar lo que llamaban bretes o grillos de hierro, que comúnmente esta clase de objetos se le ponía a los prisioneros para inmovilizarlos, sujetándoles hacia el cuello, las muñecas y los talones. Estas prácticas, junto con la sobreocupación de las cárceles y sus pésimas condiciones de higiene en las que estaban, afectaban negativamente la existencia de los reos. El uso de grilletes buscaba garantizar la reclusión y castigo de los condenados, quienes habrían podido evadirse de las cárceles coloniales y de los primeros tiempos de la República, puestos que ellas
carecían de personal suficiente para vigilar efectivamente a todos los prisioneros. Visto y recorrido la mayor parte del Museo Nacional, la historia del Panóptico es una de las más interesantes y más contundentes y completas que podemos observar allí, ya que además de convertirse hoy en día en patrimonio nacional, cuenta la historia de cómo esos presos de la Guerra de los 1000 días vivían en este sitio donde hoy conocemos como el Museo Nacional. Finalmente, el edificio y su entorno social y urbano fueron tomando un cambio y prácticamente llegando al fin del Panóptico. Las penitenciarías panópticas fueron populares desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Su construcción había sido incentivada como símbolo de modernidad. Sin embargo, con el tiempo, esas edificaciones entraron en decadencia por haberse convertido en espacios de hacinamiento. ¿Y por qué? Con el crecimiento de las ciudades. Las zonas donde estaban erigidas dejaron de ser periféricas. En las décadas de 1930 y 1940 fue planteada la demolición del Panóptico, o más bien el cambio de su uso. Finalmente, en 1946 se decidió trasladar allí el Museo Nacional, siendo este el primer caso latinoamericano de readecuaciones de un edificio de dicha clase para fines culturales. Desde entonces el Panóptico ha sido revalorado por la sociedad colombiana, reconociéndole su valía arquitectónica. Fue declarado Monumento Nacional en 1975 y hoy es designado como bien de intereses culturales del ámbito nacional, perpetuándose así su valor como espacio para el desarrollo actualmente de la cultura colombiana.